En esta mañana agradecemos a nuestro Dios la oportunidad que nos da nuevamente de poder llegar hasta su hogar para poder en esta mañana dar prácticamente nuestra última cápsula con respecto al personaje de Juan Knox. Y sin duda hemos hablado de los datos biográficos, hemos hablado también parte del legado de Juan Knox, que sin duda hasta el día de hoy podemos conocer a través de sus escritos. Y quisiera mencionar sin duda dos aspectos muy importantes que sin duda también podemos rescatar de este emblemático personaje, al cual sin duda fue pieza importante en la reforma del siglo XVI, mas sin embargo podemos ver muy pocos escritos en él. Y es que sin duda creo que es importante y es necesario retomar y poder ahora sí cavar y seguir plasmando escritos, literaturas y el pensamiento de Juan Knox como el padre del presbiterianismo, lógicamente. Y tenemos que recordar, ¿verdad?, que sin duda Juan Knox, quien bebió de una o de otra manera de su padre espiritual llamado George Wishart, quien sin duda cuando se tiene aquel encuentro en Escocia y donde este personaje, ¿verdad?, experimentado llamado George Wishart, quien sin duda logra plasmar y transmitir el mensaje a Juan Knox, y Juan Knox se convierte sin duda en un hombre evangélico que ahora iba a proclamar precisamente la palabra, y que a partir de aquel encuentro y a partir del transcurrir, a partir lógicamente de todo lo que iba a vivir, sin duda deja una gran enseñanza para cada uno de nosotros, los creyentes del siglo XXI. Y es que lo digo porque sin duda es necesario e importante saber de que Juan Knox tuvo varios exilios, lógicamente. Iba y venía. Era llevado lógicamente al exilio debido a que su manera de exponer las escrituras, su perseverancia, su continuidad, lógicamente no era grato o bien recibido por las personas que se habían dedicado al catolicismo de la época de la Escocia de Juan Knox. De tal manera que esto sin duda también va a llevar a reflexionar a este personaje en el contexto de su casi perenne exilio en diferentes puntos geográficos del bullicioso continente europeo. Eso indicaba de que no solamente fue una o dos veces, fueron varias veces que Juan Knox estuvo exiliado. Y en una ocasión, ¿verdad?, encontrándose en Ginebra, Juan Knox tiene la grata y fructífera experiencia de conocer a el sistematizador llamado Juan Calvino y lógicamente recibir enseñanzas e instrucciones de este célebre pastor, teólogo y reformador francés allá por el año de 1554. Bebió Juan Knox precisamente de la experiencia, de las enseñanzas y de la mano de este personaje. Recordemos, cuando hay este encuentro, ya Juan Knox ya había lógicamente bebido también de las fuentes de otros personajes. Y recuerden, él estudió griego, hebreo, latín, arameo, y él, como sacerdote que había sido,
lógicamente ya había recibido una seria instrucción y enseñanza. Lo que acontece en aquel encuentro con Calvino solamente viene a reforzar, viene a darle una forma mucho mejor y lógicamente para que el pensamiento de Juan Knox cada día madurara en medio de todo esto. Y que quiero decir también esto: con la valiosa cooperación de varios personajes lingüísticamente educados y dotados de la época, Juan Knox se dio a la ardua pero impostergable tarea de traducir la Biblia al idioma inglés. El título de dicha Biblia es La Biblia de Ginebra, cuya labor literaria se efectuó en la emblemática ciudad de Ginebra, Suiza, cuando él se encontraba precisamente exiliado. Esto es importante, mis amados hermanos, porque sin duda otro de los grandes legados que podemos ver es precisamente dejar las escrituras traducidas al inglés, la cual sin duda favoreció a su tierra natal, favoreció a Europa también, debido a lo que logra plasmar al escribir precisamente la Biblia de esta manera. También tenemos que recordar que sin duda otro de los aspectos muy importantes que Knox tenía era que cada vez que él se le daba la oportunidad de regresar a su tierra natal, a la tierra que lo vio nacer, él sin duda hacía esto. En el marco del exilio, en ocasiones, Knox tuvo la grata oportunidad de regresar a su tierra y predicar el evangelio como mensajero itinerante y al mismo tiempo animar a la naciente comunidad protestante en su natal Escocia. En una ocasión, en el año de 1555, cuando él, llega, precisamente se asombró al encontrar a la Escocia de sus amores con una profunda hambre y sed de la palabra de Dios de parte de sus paisanos. Y esto sin duda animaba a Knox a poder predicar de una manera fogosa la palabra del Señor, dar a conocer esa palabra que un día había llegado a su vida y que le había traído luz, claridad sobre todo, y que cada vez que se le daba esa oportunidad podía hacerlo, lo hacía, porque lo que Juan Knox estaba buscando era que la pureza del evangelio, la verdad de las escrituras, fuera sembrado precisamente en el corazón de su gente, para que pudieran sobre todo tener un estilo de vida muy diferente. Mis amados hermanos, creo que es importante que podamos nosotros recordar y mirar, ver sobre todo esta realidad, estos dos aspectos muy importantes en la vida de este emblemático personaje: el traducir la Biblia y el seguir predicando, el no darse por vencido, el darle continuidad, a pesar de que él era retirado por las cuestiones o por la crisis que vivía la Escocia, y ante el evangelio de las buenas nuevas que era anunciado y que realmente no les gustaba a los que estaban al frente de esta Escocia, por lo cual hacían precisamente o expulsaban, sacaban a aquellos que querían que la verdad estuviera sembrada ahí. Esto no desanimó a Juan Knox, al contrario, hizo precisamente lo que tenía que hacer.
Por lo cual, sin duda, hoy, en pleno siglo XXI, la pregunta que quizás tenemos que hacernos: ¿qué diferencia hay entre la Escocia de Juan Knox con nuestros tiempos hoy en día? Quizás podemos decir que no hay persecución. Quizás podemos decir que el Evangelio se puede predicar libremente. Mas sin embargo, eso es lo que no está pasando en nuestros días precisamente. Eso es lo que no está aconteciendo en los albores del siglo XXI. Es necesario que existan más Juan Knox. Quizás no para traducir la Biblia, pero sí para predicar el Evangelio, perseverar precisamente en esas buenas nuevas, darle continuidad, tener esa fogosidad, lógicamente, los evangélicos del siglo XXI, y poder llenarnos de coraje y poder, sobre todo, decirle a la humanidad, a la gente que nos rodea, a los que se encuentran con nosotros, a los que sin duda son parte de nosotros también, de que el Evangelio tiene que ser conocido y tiene que ser dado a nuestra gente. Vuelvo a mencionar, perseverancia por parte de este personaje, sin duda, también es un legado que nosotros tenemos por parte de este personaje. Sí, un legado, hermanos, que sin duda no va a pasar de moda, porque recordemos que se nos manda precisamente a predicar esas buenas nuevas de salvación. Recuerden ustedes, Jesús mismo hizo esto y Él mismo delegó esa responsabilidad a su gente, las cuales sin duda Juan Knox en su momento las tomó, las abrazó y las mostró, las vivió y las experimentó. Hoy, tú y yo también tenemos que hacerlo, porque más que una responsabilidad es un privilegio, lógicamente. Y quisiera poder, ¿verdad?, en esta hora decir las palabras que George Wishart, el tutor, el padre espiritual de Juan Knox, le dijo a este mismo personaje. Recuerden, este personaje llamado George Wishart es muerto en la hoguera precisamente por decir la verdad, pero le deja estas palabras antes de ir a la hoguera, cuando aún tuvo la oportunidad, lógicamente, de poder ministrar y pastorear la vida de Juan Knox. Le dijo estas palabras unas cuantas horas antes de ser arrestado e ir a la hoguera. Wishart le dijo a Knox: uno es suficiente para el sacrificio por la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Repito una vez más, hermanos, uno es suficiente para el sacrificio por la proclamación del Evangelio. Después de haber dicho estas palabras, sin duda, no mucho tiempo después, este notable predicador protestante fue cruelmente quemado en la hoguera frente al castillo de San Andrés, el 1 de marzo de 1546. Pero aquellas palabras, sin duda, no fueron olvidadas por Juan Knox. Y Juan Knox se entregó, se ofreció. Y como sin duda Juan Calvino mencionaba: mi corazón te entrego vehemente. Eso fue lo que hizo Juan Knox también. Y se entregó a la obra, al ministerio. Estaba comprometido con el Dios vivo y verdadero, de tal manera
que Él logra plasmar todo. Y aunque no hay muchos documentos que muestren, lo poco que podemos saber debe ser inspirador, retador para cada uno de nosotros, mis amados hermanos, porque es parte también de la herencia y del legado que nosotros podemos ver en Juan Knox. ¿Cuántos Juan Knox se levantarán en este siglo XXI y proclamarán con gran pasión las buenas nuevas del Evangelio, a pesar del sufrimiento y de la persecución que pueda recibir, a pesar de ser exiliado, a pesar de que se hable mal de él, esté dispuesto a continuar y a seguir sembrando la semilla del Evangelio y pueda decir que con lágrimas lo ha sembrado, pero por amor a aquel que lo llamó, como fue este personaje. Que el Señor te bendiga y te use y seas el próximo Juan Knox de tu iglesia, de tu comunidad, de tu familia y de la ciudad donde tú vives. Amén.